Ocurrió hace 66 millones de años. Un gigantesco asteroide chocó contra la Tierra y trajo consigo caos y devastación. Las consecuencias trágicas de la espantosa colisión llevaron a la extinción de los dinosaurios. Sí, estoy hablando del asteroide Chicxulub, que dejó un cráter enorme en México y cambió la vida en la Tierra para siempre. Y ahora resulta que no fue la única roca cósmica que golpeó nuestro planeta en ese tiempo. Los científicos acaban de confirmar que hubo otro asteroide. Esta segunda roca espacial no era tan grande como Chicxulub, pero aún así fue significativa. Se estrelló en el océano frente a la costa de África Occidental y dejó detrás el cráter Nadir. Y déjame decirte, no fue una pequeña salpicadura. El impacto fue tan poderoso que desencadenó un tsunami completo. Tenía más de 800 metros de altura, casi tan alto como el Burj Khalifa, la estructura más alta construida por el ser humano en el mundo. Pero, ¿cómo llegamos a la conclusión de que hubo un segundo impacto? Un investigador, Christine Nicholson, de la Universidad Heriot-Watt, identificó el cráter Nadir en 2022. El Dr. Nicholson estaba analizando unas exploraciones de alta tecnología del fondo oceánico cuando advirtió una enorme depresión de 9 kilómetros de ancho bajo 300 metros de agua. Pensó que podría ser un cráter formado por el impacto de un asteroide, pero en aquel momento, la evidencia que tenía no era concluyente. Y ahora, los científicos han confirmado que es una realidad. Un segundo asteroide impactó la Tierra durante la época de la extinción de los dinosaurios. Bien, veamos cómo descubrieron todo esto. Para empezar, había unas imágenes sísmicas en 3D de súper alta resolución que permitieron a los investigadores remover capas del fondo oceánico y obtener una visión clarísima del cráter. Fue como pasar de un viejo ultrasonido borroso a los escaneos en 3D donde puedes ver cada pequeño detalle. Los hallazgos confirmaron que el cráter fue dejado por un asteroide entre 450 y 500 metros de ancho. Y no solo creó un agujero en el suelo. El impacto fue tan intenso que produjo un pico central, formó crestas ascendentes alrededor del cráter e incluso dejó una zona de daño que se extendía por miles de kilómetros. Utilizando esas imágenes súper detalladas, los científicos han logrado reconstruir lo que sucedió justo después de que el asteroide impactara la superficie de nuestro planeta. Primero, chocó contra el océano y formó un cráter inicial en forma de cuenco. A medida que las ondas de choque se expandieron, el lecho marino se sacudió tan violentamente que provocó deslizamientos de tierra. Y los sedimentos blandos que rodeaban el cráter colapsaron hacia adentro y crearon así un notable borde. Como ya sabes, el impacto también desencadenó un tsunami, y fue tan poderoso que sus olas no solo se dirigieron hacia afuera, sino que en realidad se devolvieron hacia el cráter y dejaron enormes cicatrices en el fondo del océano. Y no fue nada más que una gran ola. No, fue toda una serie de olas, una cadena de tsunamis que arrasaba con todo a su paso. Este segundo impacto de asteroide es un gran acontecimiento para los científicos. Es una oportunidad rara de estudiar un cráter de impacto marino con un detalle tan increíble. Solo hay unos 20 cráteres marinos confirmados en el mundo, y ninguno de ellos ha sido captado con este nivel de precisión antes. Además, estos datos permiten a los científicos probar nuevas ideas sobre cómo se forman los cráteres en el agua. A diferencia de los cráteres en tierra, los cráteres marinos están ocultos bajo capas de sedimentos, lo que hace que sean difíciles de estudiar. Pero con esta nueva imagen 3D, podemos observar el cráter en todas sus capas, como cortar un pastel para ver qué hay dentro. El Dr. Nicholson y su equipo sueñan con perforar el cráter y recuperar muestras desde lo profundo del suelo oceánico. Esto les permitiría medir la presión del impacto y averiguar qué sucedió en los minutos, horas y días posteriores a la colisión. Por supuesto, el asteroide Chicxulub sigue siendo la estrella del espectáculo cuando se trata de la extinción de los dinosaurios. Este viajero espacial era gigantesco, con un tamaño de entre 10 y 14 kilómetros de ancho. Golpeó la Tierra en un ángulo devastador y lanzó roca vaporizada y gas a la atmósfera. Provocó un invierno de impacto que duró 15 años, porque todo eso bloqueó el sol y sumió a la Tierra en la oscuridad.
Probablemente, lo más fascinante es que algunos expertos piensan que el asteroide Nadir podría haber sido un fragmento que se desprendió de Chicxulub antes de impactar en la Tierra. Aún es solo una teoría, pero de ser cierta, podría significar que la Tierra recibió un doble impacto desde el espacio. Bien, viajemos en el tiempo al año 1908 en Siberia. Mira a tu alrededor. No ves más que árboles y ríos. Y de repente, un objeto enorme de unos 45 a 90 metros de diámetro atraviesa la atmósfera terrestre. ¿Es un cometa? ¿Un asteroide? Los científicos no están seguros. Lo que sí saben con certeza es que este intruso explotó en el cielo sobre Tunguska y provocó una de las explosiones más potentes registradas en la historia. Destruyó por completo el bosque debajo y derribó 80 millones de árboles en un área de alrededor de 2.200 kilómetros cuadrados, más que ciudades como Los Ángeles o Nueva York. Los árboles fueron aplastados y sus troncos quedaron desprovistos de ramas. También quedaron dispuestos en un extraño patrón radial alrededor del epicentro. ¿Pero qué habría pasado si esta explosión hubiera ocurrido sobre una ciudad? Cada edificio habría sido destruido y se habrían perdido incontables vidas. Por suerte, este desastre ocurrió en una parte súper remota de Siberia. Sin embargo, lo más inquietante es que cuando los científicos finalmente llegaron a la zona años después, no encontraron ningún cráter de impacto. No es de extrañar que esto haya provocado aún más misterio. La explicación más lógica es que cuando el objeto apareció en el cielo, probablemente a unos 5 a 10 kilómetros sobre el suelo, explotó antes de poder impactar. Y aún así, no impidió que la explosión arrasara con todo un bosque. Avancemos rápidamente hasta 2013 y veamos otro suceso asombroso, esta vez sobre una zona mucho más poblada, la ciudad de Chelyabinsk. Era una mañana habitual de febrero cuando un asteroide de aproximadamente 18 metros de diámetro entró en la atmósfera terrestre, iluminando el cielo. Se movía a una velocidad impresionante de alrededor de 70.000 kilómetros por hora. Estalló en el aire, a unos 30 kilómetros sobre la ciudad. Fue una vista horrenda, pero el asteroide se desintegró lo suficientemente alto en la atmósfera sin tocar el suelo. Si hubiera impactado, la ciudad habría estado en grandes problemas. Porque aunque no hubo un impacto directo, la explosión aún creó una onda de choque que atravesó la atmósfera y golpeó el suelo con suficiente fuerza como para romper ventanas por todos lados. La explosión dañó alrededor de 7.200 edificios, pero, afortunadamente, no hubo muertes directas. Aún así, fue un gran... Hora de una prueba sorpresa. ¿Cuál es el río más fuerte del mundo? ¿El Amazonas? Suposición de principiante. El río más poderoso no se encuentra en la Tierra, está bajo el agua y se llama Corriente Circumpolar Antártica o CCA para los amigos. Esta bestia fluye con una fuerza 100 veces más fuerte que el río Amazonas y podría alimentar más de 100.000 plantas hidroeléctricas. Esa es suficiente electricidad para iluminar continentes enteros, pero este gigante submarino no solo muestra su fuerza por diversión, es el máximo multitareas del planeta. La CCA es el termostato de la Tierra, aspiradora de carbono, estabilizador climático y autopista oceánica, todo en uno. Pero aquí viene la parte no tan divertida. Los científicos han detectado una señal de alerta seria. La corriente circumpolar antártica se está desacelerando. Y no solo un poco, estamos hablando de hasta un 20% más débil para el 2050. Si esta tendencia continúa, enfrentaremos un caos climático que podría hacer que tu peor lunes parezca un día en el spa. Así que tal vez sea momento de preocuparse un poco. Bien, entonces, ¿qué es la CCA de todos modos? Para aprender más sobre ella debemos sumergirnos profundo en el océano, figurativamente. La corriente circumpolar antártica es la única corriente oceánica que fluye alrededor del planeta, rodeando el frío continente de la Antártida como un cinturón de agua. A diferencia de otras corrientes que se ven interrumpidas por continentes, esta tiene una pista despejada, nada más que océano abierto, por lo que fluye sin interrupciones a través del pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida. Mueve la asombrosa cantidad de 178 millones de metros cúbicos de agua por un segundo. Es tanta agua que no encontraremos nada con qué compararlo, lo sentimos.
La CCA es impulsada por feroces vientos del oeste que se mueven hacia el este para conectar los océanos Atlántico, Pacífico e Índico en una supercorriente continua. Además, se sumerge hasta profundidades abisales donde conecta aguas superficiales, intermedias y profundas en una gigantesca batidora de energía oceánica. Para ponerlo de manera simple, tal vez ya sea tarde para eso, pero lo intentaré. La corriente circumpolar antártica es el pegamento que mantiene unido a todo nuestro planeta. Juega un papel estelar en la circulación termohálina, o cinta transportadora global si no quiere sonar aburrido. Este es el sistema que redistribuye calor, carbono y nutrientes alrededor del mundo. Para que todo funcione, la corriente empuja a la superficie el agua profunda rica en nutrientes en un proceso llamado surgencia, lo que alimenta el plancton, el krill, las ballenas y, eventualmente, el sushi en tu plato. Esto significa que si te encanta el marisco o te importa algo las cadenas alimentarias del océano, realmente deberías empezar a prestar atención. Sin este reciclaje de nutrientes, la vida marina desde el fondo hasta la cima de la red alimentaria sufre. Ahora aquí viene la parte interesante. Mientras se ocupa de atender el mar, la CCA también hace nuestro lavado. Bueno, algo así. Absorbe enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y las almacena en el océano profundo, atrapándolas durante siglos. Piénsalo como la gran bóveda de carbono de la Tierra sin necesidad de contraseña. También ayuda a regular el clima. Sin ella distribuyendo el calor por el mundo, Europa Occidental sería 10 grados Celsius más fría. Eso significa que París se sentiría como Siberia y los londinenses tendrían que cambiar sus paraguas por raquetas de nieve. La corriente ayuda a mantener el equilibrio de temperatura entre los hemisferios, lo que estabiliza los patrones de viento, la precipitación y las temperaturas oceánicas en todo el mundo. Incluso podrían cambiar los patrones de huracanes porque las superficies oceánicas cálidas son un componente clave para la formación de ciclones. Interferir con las corrientes podría desencadenar tormentas más fuertes y extrañas. Entonces, ¿por qué se está desacelerando? Bueno, por supuesto, la respuesta es los humanos. ¿Conoces esos casquetes polares que se están derritiendo? Bueno, en la Antártida, donde vive nuestra amiga, la CCA, hay tanto hielo que si todo se derritiera, el océano subiría más de 61 metros. Eso es más alto que el castillo de Cenicienta. Lo que es peor, el 60% de toda el agua dulce del mundo está congelada en ese hielo. Aunque ya es aterrador que se derrita tanta agua, lo realmente problemático es la frescura del agua. Verás, la corriente circumpolar antártica, ACC por sus siglas en inglés, depende de que el agua fría y salada del océano austral sea densa y pesada para que pueda hundirse, lo cual ayuda a impulsar la corriente hacia adelante con una reacción en cadena. Pero cuando el agua dulce de los glaciares que se derriten se vierte en el océano, diluye la salinidad. Eso hace que el agua sea menos densa, por lo que deja de hundirse adecuadamente. Sin ese mecanismo de hundimiento y drenaje, la CCA no puede mantener su flujo poderoso. Es como intentar vaciar un inodoro sin gravedad. Al continuar esto, el agua dulce fluye hacia el norte, lo que altera la estructura de densidad del océano y contrarresta los efectos del calentamiento oceánico que normalmente aceleraría la corriente. En cambio, la CCA se desacelera. Una CCA más débil significa menos surgencia, por lo que menos nutrientes llegan a la superficie. Esto podría devastar los ecosistemas marinos antárticos, además de reducir la biodiversidad, provocar el colapso de pesquerías y amenazar especies como pingüinos, ballenas y krill. También abre la puerta en la Antártida a especies invasoras como el sargazo gigante del sur que podrían desestabilizar por completo las cadenas alimentarias. El krill por sí solo es la principal fuente de alimento para ballenas, focas, pingüinos y peces, por lo que cuando las poblaciones de krill colapsan, todo el sistema comienza a tambalearse como un castillo de naipes en un huracán. Y luego está el círculo vicioso del infierno. A medida que la CCA se debilita, más agua cálida puede colarse hacia el sur, llegando a la Antártida y derritiendo el hielo aún más rápido. Ese derretimiento liberará más agua dulce en el océano, lo que debilitará aún más la corriente, lo que derretirá más hielo. Ya te haces una idea. Es un ciclo vicioso. Peor aún, las aguas cálidas bajo las plataformas de hielo pueden hacer que se rompan desde abajo, lo que significa que el derretimiento se acelera incluso cuando las temperaturas superficiales parecen estables.
A nivel mundial, los efectos se propagarían de manera extensa. Los monzones en la India podrían volverse erráticos, la lluvia en el Amazonas podría disminuir y la agricultura desde África hasta Asia podría sufrir. Los niveles del mar a lo largo de la costa este de América del Norte podrían aumentar y los patrones climáticos globales podrían volverse confusos. Incluso la capacidad del océano austral para sostener pesquerías comerciales, como la lucrativa industria del salmón de Chile, podría disminuir si los nutrientes no llegan a la superficie. Y no olvidemos, sin una CCA fuerte, la capacidad del océano para absorber carbono y el exceso de calor disminuye drásticamente. Eso significa que más dióxido de carbono y calor permanecerán en la atmósfera, lo que empeorará nuestras condiciones de vida. Es como apagar el aire acondicionado de la Tierra mientras subes la calefacción y además quemas la despensa mientras lo haces. Por supuesto, esta no es la primera vez que las corrientes oceánicas tienen problemas. Antes de que los humanos comenzaran a calentar el planeta, la Tierra experimentó una profunda helada llamada la Pequeña Edad de Hielo. Y no se trataba solo de inviernos más fríos. Este capítulo gélido puede haber comenzado cuando las corrientes oceánicas en el Atlántico Norte empezaron a comportarse de manera extraña. Y no fue hace tanto tiempo. La Pequeña Edad de Hielo tuvo su apogeo en 1850, literalmente ayer. Los científicos creen que el derretimiento de los glaciares y las masivas exportaciones de hielo marino del Ártico inundaron el océano con agua dulce. Esa agua dulce alteró la salinidad y densidad habituales del océano, lo que debilitó potentes sistemas como la AMOC, abreviatura de la circulación de vuelco meridional del Atlántico. Es un trabalenguas. Es otra pieza crucial del rompecabezas de la cinta transportadora global. A medida que estas corrientes se desaceleraban, menos agua cálida llegaba al norte, el hielo marino se extendía más y las temperaturas descendían aún más. Y aquí viene la parte escalofriante. Los registros de concha marina cerca de Islandia muestran que este cambio no ocurrió de golpe. Fue en 2 oleadas, como si el planeta luchara por mantenerse estable antes de inclinarse hacia un mundo más frío. Y como la AMOC también forma parte del complejo sistema del soporte vital del planeta Tierra, todo está conectado. Ambos sistemas están influenciados por la temperatura, la salinidad y el hundimiento de agua fría. Era el año 2014 cuando un satélite tomó una fotografía de algo extraño en medio del Océano Pacífico. Era un anillo gigante casi perfecto flotando por sí solo. Era una vista inquietante. Esta formación apareció a miles de kilómetros al suroeste de Hawái y tenía unos 450 kilómetros de ancho. ¿Quién creó este anillo? ¿Cómo apareció allí? Las preguntas eran innumerables. El enorme anillo fue detectado por el satélite Terra de la NASA con la ayuda de una cámara especial llamada MODIS. Después de examinar las imágenes, los científicos se dieron cuenta de que el anillo estaba formado por nubes perfectamente definidas. Aunque nubes como estas no son tan raras, no es común ver una tan grande y completamente sola. Por lo general, estas nubes aparecen en grupos, no solas en medio de la nada. El anillo estaba compuesto de esponjosas nubes cúmulo. Resultó que había sido formado por algo llamado célula de convección de Rayleigh-Benard. Esa es una manera elegante de decir que las nubes se formaron cuando el aire caliente ascendía y el aire más frío descendía, creando un patrón circular. Existen 2 tipos de celdas de nubes similares. Una es una celda cerrada, donde el aire frío desciende alrededor de los bordes y las nubes emergen en el centro. La otra es una celda abierta. En ellas el aire frío desciende en el centro y las nubes se forman alrededor del exterior. Y ese anillo gigante que flotaba sobre el océano era una celda cerrada, de ahí su forma tan peculiar. Curiosamente, tales patrones de nubes suelen asemejarse a un montón de hexágonos juntos, como un panal en el cielo, pero esta estaba completamente sola, lo que la hacía aún más llamativa. Veamos en detalle cómo ocurrió la formación del anillo. En un momento dado, el sol calentó el agua o la tierra y elevó la temperatura del aire por encima. Ese aire cálido se volvió más liviano y comenzó a ascender. Se formaron nubes cúmulos, incluso puede haber llovido un poco. Cuando esa lluvia cayó, enfrió el aire debajo de las nubes. Ese aire más fresco descendió y se dispersó en todas direcciones, pero al encontrarse con el aire cálido circundante lo empujó hacia arriba nuevamente.
Así es como se formó el anillo de nubes alrededor del punto original. Todo esto ocurrió al sur de la zona de convergencia intertropical, una región cercana al Ecuador donde se encuentran los vientos alisios y a menudo provocan tormentas eléctricas y lluvia intensa. Esa ubicación particular probablemente también ayudó en la formación de este patrón de nubes tan curioso. Ahora observa el lado derecho de la imagen satelital. El océano se ve súper brillante allí, casi como plata. Ese efecto brillante se llama sunglint y ocurre cuando la luz solar se refleja directamente en la superficie del océano y golpea la cámara de un satélite de forma precisa. Es como si el mar se convirtiera en un gigantesco espejo en espiral. Lo genial es que la textura del agua, ya sea suave o agitada, cambia el aspecto de ese sunglint. La mayoría de las veces el viento agita la superficie creando olas. Estas olas normalmente dispersan la luz solar en diferentes direcciones, pero parte de esa luz todavía alcanza el satélite, por lo que la zona se ve brillante. A veces, si el agua está muy calmada o hay una interrupción en el patrón de las olas, se pueden crear parches más oscuros donde menos luz se refleja de vuelta. Esto les da a las zonas de sunglint un aspecto extraño y parcheado. Entonces, si notas manchas muy oscuras en las imágenes satelitales, ten en cuenta que podrían no ser sombras ni derrames de petróleo. Lo más probable es que sean solo indicios de cómo el viento y las olas se están comportando en la superficie del océano. Al mismo tiempo, no solo los vientos débiles pueden suavizar el agua. Según un profesor de oceanografía de la Universidad del Sur de Florida, otros elementos como el agua dulce, las estelas de los barcos e incluso el movimiento natural del océano, como las olas submarinas y las corrientes, también pueden cambiar la textura del agua. Y todos esos fenómenos afectan cómo se refleja la luz solar, lo que a su vez puede causar patrones extraños en las imágenes. Algunas de las líneas más oscuras que puedes ver, por ejemplo, en lugares como la bahía de Delaware o la bahía de Chesapeake, podrían ser agua dulce mezclada con algas, material vegetal disuelto o incluso aceites naturales. Pero esos parches no suelen ser tan grandes como la enorme mancha oscura que vieron frente a Delmarva. Sucedió el 6 de mayo de 2023, cuando el océano al este de la península de Delmarva estaba muy calmado. Apenas había viento. Entonces la superficie del agua estaba toda lisa y brillante, como un enorme espejo, y el ángulo era perfecto para hacer que se viera oscura. Aunque estos efectos de reflejo solar crean algunas imágenes satelitales impresionantes, pueden ser molestos para los científicos que intentan estudiar el color del océano o rastrear las floraciones de fitoplancton. Básicamente, el reflejo solar puede ocultar lo que se desea observar, así que para abordar esto, los científicos e ingenieros han desarrollado herramientas para corregir los datos posteriormente o diseñar sensores que eviten el resplandor desde el principio. Por ejemplo, el nuevo instrumento de color del océano en la futura misión PACE de la NASA está diseñado para inclinarse lo suficiente como para esquivar lo peor del reflejo del sol. Por cierto, el científico de la NASA Ralph Kahn nos recuerda que nuestros ojos pueden engañarnos al juzgar el brillo en función de lo que lo rodea. Así que incluso un área oscura en una imagen podría ser en realidad bastante brillante. Solo parece oscura en comparación con las partes brillantes cercanas. Bien, observemos el cielo nocturno. ¿Ves esa extraña espiral luminosa? Parece extraterrestre, ¿verdad? Bueno, lo más probable es que solo sea un cohete SpaceX Falcon 9 haciendo lo suyo. Cuando estos cohetes lanzan satélites en órbita, a veces liberan combustible sobrante una vez que están bien arriba en la atmósfera. Ese combustible se congela y comienza a girar mientras el cohete se mueve. Parece como un mini tornado helado. Pero lo que lo hace aún más loco es la luz solar. Aunque esté oscuro donde te encuentras, el cohete está tan alto que el sol aún puede iluminarlo. La luz se refleja en la espiral de combustible helado, haciéndola brillar. Solo un poco de drama en el cielo nocturno, pero nada misterioso. Aceptémoslo, no es probable que veas un platillo volador en la vida real, pero lo que sí puedes ver es una nube lenticular, que se ve bastante similar. Estas nubes aparecen altas en el cielo, generalmente alrededor de montañas cuando el aire húmedo fluye sobre ellas de manera adecuada. Aunque el viento se mueve súper rápido, estas nubes permanecen ahí totalmente quietas, como si alguien las hubiera estacionado. Por lo general tienen una forma perfecta, suave y similar a un platillo, y aún así es solo la naturaleza presumiendo de nuevo.
Otro tipo de rareza que podrías ver en el cielo es la basura espacial. Cuando los satélites dejan de funcionar, muchos se quedan allí flotando. Con el tiempo se desaceleran debido a la fricción atmosférica y comienzan a caer de regreso a la Tierra. Cuando lo hacen, iluminan el cielo como bolas de fuego. A veces pueden durar casi un minuto. A medida que las piezas se queman, los diferentes materiales que contienen pueden crear rayas coloridas en el cielo, y de vez en cuando algunos fragmentos logran sobrevivir al viaje y se estrellan en la Tierra. Los restos a menudo están retorcidos y chamuscados y tienen un aspecto tan extraño que algunos piensan que son restos de naves de otro planeta. Pero no, solo es otro pedazo de nuestra propia basura espacial. Ahora mira esto. Un avión está volando directamente hacia el horizonte y deja detrás una larga estela que es una nube artificial del escape del motor. Y en algunos casos puede parecer que algo está cayendo del cielo. El viento puede expandir esas estelas, haciendo que toda la imagen parezca aún más dramática porque se ve como el humo de un objeto que se estrella. Añade el resplandor rojo de un sol poniente y, bueno, parece que algo está en llamas y cayendo hacia la Tierra. Además, si la luz solar se refleja en la parte inferior del avión de la manera adecuada, puede parecer que hay un núcleo brillante en la nube que se estrella. Pero la pista es la velocidad lenta. Los objetos que caen, especialmente desde el espacio, cruzan el cielo a miles de kilómetros por hora. Así que si apenas se mueve, probablemente solo sea un avión. Nada de qué preocuparse. Guiño, guiño. Mientras ves este video, pedazos de continentes se están desprendiendo lentamente desde abajo y son arrastrados hacia el manto oceánico, una capa caliente, mayormente sólida, que se mueve lentamente bajo el fondo del mar. En cuanto estos fragmentos llegan al manto, pueden provocar erupciones volcánicas en partes del océano donde no hay volcanes. Además, cuando los continentes se separan, no solo ocurre en la superficie, sino también muy profundo. Pero eso lo veremos después. Este proceso puede continuar por decenas de millones de años. El nuevo estudio muestra que el interior de la Tierra es aún más dinámico de lo que pensábamos. También explica por qué muchas islas volcánicas, incluyendo la isla de Navidad en el noreste del Océano Índico, contienen niveles inusualmente altos de ciertos elementos químicos. El asunto es que estos elementos normalmente solo se encuentran en la corteza continental. Bueno, los científicos sospechaban que estos elementos aparecían porque fuerzas poderosas en las profundidades de la Tierra tomaban viejos pedazos de roca reciclados y los mezclaban en el manto. Este proceso funciona un poco como cuando mezclas los ingredientes para hacer masa de pastel. Pero antes, los investigadores creían que esos elementos venían de dos fuentes principales: sedimentos que se hundieron en el manto cuando las placas oceánicas fueron empujadas hacia abajo, o de plumas del manto. Esas son columnas de roca caliente que ascienden desde lo profundo de la Tierra. Sin embargo, estas explicaciones no encajan con todas las observaciones. En algunas áreas volcánicas, casi no hay señales de que la corteza haya sido reciclada. En otros lugares, el manto parece frío y demasiado cerca de la superficie para ser afectado por la roca caliente ascendente. Los científicos se preguntaban cómo podía pasar esto. Ahora sabemos que parte del material en esas regiones proviene de pedazos de continentes que se hunden en lo profundo del manto, y estos pedazos afectan a los volcanes que se forman arriba. El nuevo estudio también sugiere una idea curiosa. Los continentes no solo se separan en la superficie, también se despegan desde abajo. Y esto puede ocurrir a distancias mucho mayores de lo que los científicos pensaban. Los investigadores usaron simulaciones para descubrir cómo se comportan los continentes y el manto cuando son estirados por fuerzas tectónicas. Su trabajo se basa en investigaciones previas que muestran que cuando los continentes se dividen, fuerzas poderosas en el interior del planeta crean una ola en el manto. La ola se mueve a lo largo de la base del continente, a profundidades de unos 145 a 200 kilómetros. La ola se mueve extremadamente lento, como una millonésima de la velocidad de un caracol, y gradualmente arranca material de las raíces de los continentes. Estos fragmentos desprendidos son llevados hacia los lados, a veces más de 1000 kilómetros hacia el manto oceánico. Una vez ahí, pueden provocar erupciones volcánicas en el océano por decenas de millones de años. La investigación también muestra que el manto sigue sintiendo los efectos de la ruptura continental mucho después de que los continentes se han separado. Incluso después de que se forma una nueva cuenca oceánica, el manto sigue moviéndose, reorganizándose y transportando material enriquecido lejos de donde se originó.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores estudiaron datos geoquímicos de diferentes partes de la Tierra, incluyendo la provincia de montes submarinos del Océano Índico. Es una cadena de formaciones volcánicas que apareció después de que el supercontinente Gondwana se separó hace más de 100 millones de años. Sus modelos computacionales y pruebas químicas mostraron que justo después de que Gondwana se separó, mucho magma con químicos inusuales subió a la superficie. A lo largo de millones de años, esta firma química fue desapareciendo, mientras menos material subía de debajo del continente. El descubrimiento más inesperado es que esto ocurrió sin ayuda de esas columnas profundas de roca caliente que los científicos creían necesarias. Ahora, para tener una imagen más clara, echemos un vistazo al interior de nuestro planeta. La Tierra tiene unos 4.600 millones de años. Nació de una enorme nube de polvo y gas que lentamente se enfrió, se encogió y se endureció hasta formar el planeta que conocemos hoy. Al enfriarse, metales pesados como el hierro y el níquel se hundieron hacia el centro, y los materiales rocosos más ligeros flotaron hacia arriba. Esto creó la estructura en capas de la Tierra, donde cada capa tiene propiedades únicas. La corteza es como la piel de la Tierra. Es la capa más externa de nuestro planeta, hecha de roca sólida. Está dividida en enormes piezas llamadas placas tectónicas, que se desplazan lentamente con el tiempo. Hay dos tipos de corteza, la oceánica y la continental. La corteza oceánica tiene de 6 a 10 kilómetros de grosor. Está cubierta con una delgada capa de sedimentos como arena, arcilla y conchas. Debajo hay rocas densas como el basalto, rico en magnesio. La corteza continental es más gruesa que la oceánica y está bajo los continentes. Está hecha de rocas más ligeras. Debajo de la corteza está el manto. Representa más del 75% del volumen de la Tierra. La parte superior del manto es bastante rígida, pero más profundo se vuelve suave y parcialmente fundido, lo que le permite fluir lentamente. Este flujo es lo que mueve las placas tectónicas. En el centro de la Tierra está el núcleo. Está hecho principalmente de hierro y níquel, y tiene dos capas distintas, el núcleo externo y el interno. El núcleo externo es una capa líquida de hierro y níquel. Está increíblemente caliente, hasta 6.000 grados centígrados, tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo externo también genera el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar dañina. El núcleo interno es sólido, debido a la presión aplastante dentro del planeta. También está hecho de hierro y níquel. Ahora, la capa externa de la Tierra llamada litosfera está compuesta por la corteza y la parte superior del manto. Está dividida en grandes piezas llamadas placas tectónicas. Hay algunas placas muy grandes y muchas más pequeñas. 6 de las placas principales llevan el nombre de los continentes que cargan, como las placas norteamericana, africana y antártica. Pero incluso las placas más pequeñas juegan un papel importante. Por ejemplo, la pequeña placa Juan de Fuca es responsable de muchos volcanes en el noroeste del Pacífico de Estados Unidos. Las placas se mueven como un montón de viejas bandas transportadoras. Se mueven muy lento, de 2 a 5 centímetros por año. Pero a lo largo de millones de años, este movimiento moldea la cara de nuestro planeta. La mayoría de los terremotos, volcanes y formación de montañas ocurren donde las placas se encuentran, se separan o se deslizan una junto a otra. Hay 3 tipos principales de límites de placas. Convergentes, cuando las placas se mueven una hacia otra. Divergentes, cuando se separan. Y transformantes, cuando se deslizan lateralmente una junto a otra. Cuando las placas tectónicas chocan, la corteza se arruga y se pliega, formando cordilleras. Hace unos 55 millones de años, India chocó contra Asia, creando lentamente el Himalaya, las montañas más altas de la Tierra. La colisión continúa hoy, así que las montañas siguen creciendo. El monte Everest, el punto más alto de la Tierra, podría incluso crecer un poquito más con el tiempo. En algunos límites convergentes, una placa oceánica se sumerge bajo una placa continental, en un proceso llamado subducción. La Tierra de arriba se eleva, formando montañas, y la placa que se hunde se derrite y provoca erupciones volcánicas.
Así es como se formaron algunas montañas en los Andes de Sudamérica. Cuando dos placas oceánicas chocan, una usualmente se desliza debajo de la otra, creando fosas oceánicas profundas como la fosa de las Marianas en el Pacífico Norte, el punto más profundo de la Tierra. Estas colisiones también pueden formar volcanes submarinos, que eventualmente emergen del océano y se convierten en cadenas de islas, como Japón. En los límites divergentes, las placas tectónicas se alejan una de otra. En los océanos, el magma de lo profundo del manto sube para llenar el espacio. Esto crea montañas y volcanes submarinos a lo largo de la grieta. Este proceso renueva el fondo oceánico y lentamente ensancha las cuencas oceánicas. Por cierto, un solo sistema de dorsales oceánicas conecta a todos los océanos del mundo, convirtiéndolo en la cordillera más larga de la Tierra. En tierra, cuando las placas se separan, forman valles gigantes, como el Gran Valle del Rift en África. Si este estiramiento continúa por millones de años, el este de África podría separarse y convertirse en una nueva masa terrestre. Un famoso ejemplo de límites transformantes es la falla de San Andrés en California. A diferencia de los límites convergentes o divergentes, los límites transformantes usualmente no crean montañas ni océanos, pero el movimiento de fricción puede causar terremotos poderosos, como el terremoto de 1906, que destruyó gran parte de San Francisco. El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada. Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos.
Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios. Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14,000 personas podrían perder la vida y más de 100,000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70,000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1,600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280,000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20,000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1,000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso.
Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1000 veces más energía que uno de 7 y 1.000.000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. ¡El piso es lava! Solo bromeaba. Pero, ¿sabes qué? En parte se está desmoronando. Tal vez aún no lo sientas, pero una gran parte de América del Norte ya ha perdido 60 kilómetros de roca de su base. Y no se trata de terremotos o enormes socavones, sino de que el continente está perdiendo partes de lo que mantiene el suelo estable, sin tambalearse como un juego de feria en mal estado. Un equipo de investigadores acaba de lanzar una bomba geológica. Una parte del suelo de América del Norte está adelgazando como un goteo de helado muy lento y triste. ¿Cómo lo saben? Básicamente, le hicieron una resonancia magnética de cuerpo completo de alta tecnología a la Tierra y crearon mapas en 3D que muestran cómo las rocas, una vez consideradas indestructibles, ahora se están derritiendo en las entrañas del planeta, como una pizza de queso al revés dentro de un horno. Pero para entender realmente este lío, primero tienes que conocer a mis viejos amigos, los cratones. Los cratones son como las raíces de los continentes. Son gruesos, resistentes y antiguos. Tienen miles de millones de años de antigüedad. Estos muchachos sobrevivieron a impactos de meteoritos, supervolcanes e incluso al movimiento tectónico de las placas. Si las placas se enzarzan en peleas, por ejemplo, podríamos ver montañas formándose. Si se divorciaran, alejándose una de la otra, entonces nacería un océano nuevo. Estos procesos dejan cicatrices en la superficie de la Tierra, pero los cratones parecían permanecer siempre inalterados, como las cucarachas de la geología. Y dado que un cratón puede recibir un golpe y no sentir nada, los científicos siempre asumieron que estas estructuras eran casi indestructibles. Pero luego, un grupo de investigadores puso a prueba sus sofisticadas máquinas y se dieron cuenta de que los cratones se estaban desmoronando. ¿Cómo? Aquí está la placa Farallón, una placa tectónica realmente antigua que comenzó a deslizarse bajo la placa principal de América del Norte hace más de 100 millones de años. Este es un proceso bastante normal, en realidad. Se llama subducción y es la forma en que la Tierra recicla rocas y evita sobrecalentarse. Este fenómeno de subducción ha estado sucediendo durante tanto tiempo que, hasta ahora, la placa Farallón está casi a 640 kilómetros del cratón, reposando bastante tranquila en el manto inferior, curiosamente cerca del núcleo externo de nuestro planeta. Pero la placa Farallón ha estado causando problemas como ese compañero de piso que se fue pero dejó cosas raras en el refrigerador. Verás, al hundirse tira de la base de América del Norte, estirándola y provocando que otras piezas se desprendan y caigan en el manto profundo. Y por si eso no fuera suficiente drama, el hundimiento de Farallón también ha filtrado agua y dióxido de carbono a las rocas circundantes, haciendo que el cratón sea aún más blando y fácil de desmoronarse. Gracias, Farallón. Muy amable de tu parte. Al estudiar cientos de terremotos a través de miles de estaciones de monitoreo, los científicos han confirmado la historia. Grandes bloques de material continental están descendiendo y adelgazando el cratón hasta en 60 kilómetros. Suena dramático, ¿verdad? Pero no te preocupes, esto está ocurriendo a un ritmo muy lento. Pasarán millones de años antes de que suceda algo notable. Tus nietos del futuro lejano podrían seguir pisando terreno sólido. Pero
No te pongas demasiado cómodo. Esto puede no ser un problema urgente, pero hay otro tipo de hundimiento que está sucediendo más rápido de lo que puedes decir ayuda. Aquí está el asunto. Para el año 2050, al menos 32 ciudades importantes de los Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Baltimore y Charleston, podrían estar parcialmente bajo el agua. ¿Y adivina qué? En su mayoría, esto es culpa nuestra. Los científicos han notado que, desde 2007, algunas ciudades se han ido hundiendo en el suelo entre 1 y 2 milímetros cada año. Charleston, en Carolina del Sur, ocupa el primer lugar de la peor manera posible, hundiéndose 4 milímetros anualmente. Claro, estos números suenan diminutos y algo ridículos. Pero Charleston está apenas a 3 metros sobre el nivel del mar, y un pequeño hundimiento tiene un gran impacto cuando el océano te está respirando en la nuca. En días de inundaciones realmente malas, la gente tiene que abandonar sus autos y nadar a casa. Todo este fenómeno se llama subsidencia de la Tierra. Y cuando mezclas el hundimiento del terremoto con el aumento del nivel del mar, obtienes un cóctel desastroso de calles inundadas, tierras de cultivo salinas, bosques fantasmas y muchos propietarios muy irritados. Y no se detiene solo en las viviendas. Infraestructuras como puentes, caminos, aeropuertos y plantas de energía, todas cosas de las que dependemos diariamente, también están en riesgo de sufrir graves daños. Las redes eléctricas inundadas y las autopistas hundidas podrían causar miles de millones más en pérdidas económicas y crear peligros importantes para la seguridad. Bien, seamos justos. No todo es culpa de la humanidad. Algunos de estos problemas se remontan hasta la era del hielo. Hace unos 12.000 años, enormes capas de hielo cubrían el norte de Estados Unidos. Eran pesadas, realmente pesadas. El peso hundió la tierra, y cuando el hielo se derritió, el suelo no saltó de nuevo como un trampolín. En cambio, empezó a jugar un extraño juego de sube y baja geológico. Los lugares que habían sido comprimidos comenzaron a elevarse, y los que no fueron comprimidos se hundieron. Todo este proceso, llamado ajuste isostático glaciar, intenta decir eso 3 veces rápido, aún está ocurriendo hoy en día. Pero, por supuesto, los humanos encontraron una manera de empeorarlo. La extracción de aguas subterráneas es un problema. Imagina que es como sacar el relleno de un colchón. Después de un tiempo, todo se hunde. En lugares como el Valle Central de California, la tierra está descendiendo hasta 20 centímetros al año porque seguimos bombeando agua durante las sequías. En ciudades como Nueva York, el problema no es solo el agua. Los propios rascacielos lo están empeorando. Sí, resulta que si apilas millones de toneladas de concreto y acero sobre terreno blando, tiende a aplanarse. Y en caso de que te lo preguntes, la masa total de los edificios de Nueva York es de alrededor de 762.000 millones de kilogramos. Aproximadamente lo mismo que 3,5 millones de estatuas de la libertad apiladas. Con tanto peso concentrado en un área relativamente pequeña, los suelos subyacentes no tienen otra opción que comprimirse con el tiempo. Y si pensabas que no podía ser más complicado, te equivocas. Hemos estado construyendo represas que impiden que los ríos lleven sedimentos frescos a las áreas costeras. Ese sedimento es algo así como la manera que tiene la madre naturaleza de esponjar de nuevo el suelo. Sin él, las tierras costeras se están compactando como una esponja vieja. Además, cuando se drenan los humedales para la agricultura o la construcción, el suelo pantanoso se seca y colapsa. Honestamente, es como si el suelo no pudiera tomarse un respiro. Los científicos también notaron que las áreas que solían ser exuberantes humedales ahora están entre los lugares que se hunden más rápido en el país, especialmente a lo largo de la costa del Golfo. Luisiana, por ejemplo, ha perdido una cancha de fútbol de tierra debido a esta combinación de subsidencia y aumento del nivel del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final para nosotros, gente común, que solo quiere vivir por encima del nivel del mar? Pues no pinta bien. Bosques fantasmas, que básicamente son bosques inundados, están apareciendo.
Las tierras de cultivo se están salinizando y volviendo inutilizables, e incluso inundaciones en días soleados en las que las calles se inundan sin que haya llovido, se están volviendo. Era abril de 2025, cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de géiseres Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme, como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos. No es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pomes y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando. Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos. Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas. Luego, lodo. Y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán, y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón
11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba. Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año. Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa, pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años. En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo. Por ahora, el parque está estable. Pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos. Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente, ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor, y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar, y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión, a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales. Escapan burbujas de gas cuando cambia la presión, y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco. Se abren grietas. Las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener 2 partes. Una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso,
es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen, reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que, aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo, es muy poco probable que pase pronto. ¡Oh, mira! Hay una gigantesca masa cayendo directamente hacia la ciudad de Nueva York. ¡Oh, espera! ¡Detente! En realidad, tendrás que mirar hacia abajo, no hacia arriba, porque esta masa es un conjunto de roca caliente que se mueve bajo la superficie de la Tierra. Y cuando finalmente llegue a la Gran Manzana, algunos dicen que podría partir el continente en dos. Pero fanáticos de los Yankees e incluso ustedes, seguidores de los Mets, no se preocupen. Este viaje va a tardar unos 15 millones de años aproximadamente. Verás, hace mucho tiempo la gente notó algo curioso. Cuando miraban los mapas del mundo, pensaban, ¿no se ven los continentes como piezas de un rompecabezas que podrían encajar? Eso no podía ser solo una coincidencia, ¿verdad? Luego, en el año 1912, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener propuso una idea revolucionaria, algo que ahora conocemos como la teoría de la deriva continental. Wegener decía que los continentes están siempre en movimiento, y esos enormes fragmentos de tierra que vemos hoy estuvieron una vez todos conectados, formando un gigantesco supercontinente llamado Pangea. Esa idea de repente explicó muchos misterios, como por qué los fósiles de la misma especie aparecen en diferentes rincones del mundo, incluso cuando hay océanos enteros entre ellos, o por qué las líneas costeras de los continentes coinciden también, justo como Sudamérica y África. Wegener también explicó que las montañas se forman cuando un continente en deriva choca contra otro, lo que arruga la Tierra y la empuja hacia arriba. Así fue exactamente como se formaron los Himalayas. La placa india colisionó con la placa euroasiática y la Tierra se elevó en la imponente cordillera que vemos hoy. Hoy en día, todo el mundo aprende la idea de Wegener en la escuela y la acepta como un hecho. Pero en aquel entonces muchos pensaban que estaba completamente loco. Quiero decir, continentes enteros moviéndose por ahí, que en la Tierra podrían empujarlos. Es por eso por lo que a los científicos les llevó más de 50 años finalmente decir, ¡wow! Ya sé, es el manto de la Tierra. Sí, las corrientes lentas de roca caliente en las profundidades del manto terrestre empujan las placas tectónicas. Y eso significa que los continentes también se mueven. Imagina piezas de rompecabezas súper resistentes que flotan sobre avena hirviendo. Esa es una imagen, ¿sí? Se desplazan y tarde o temprano chocan entre sí. Eso es lo que sucede en la superficie de la Tierra. Y así fue como finalmente acordamos que Wegener tenía razón. Pero, ¿y si te dijera que ese podría no ser siempre el caso? La mayoría de los expertos coinciden en que el supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 200 millones de años. Y así fue como terminamos con el mapa mundial que conocemos hoy en día. Pero un estudio reciente está cuestionando parte de esa idea, y todo se reduce a una enorme masa de roca caliente, algo que los científicos llaman la anomalía del norte de los Apalaches, o simplemente NAA, ¿sí? Lo que casualmente llamamos una mancha, los expertos lo consideran una anomalía, y eso es simplemente porque es más cálida que la roca que la rodea. Entonces, esta anomalía se encuentra a unos 200 kilómetros debajo de las montañas en Nueva Inglaterra y se extiende hasta 400 kilómetros de ancho. Está en la astenósfera, la capa semimoltena del manto superior de la Tierra. Pero aquí está la parte extraña. Ni siquiera debería estar allí. Quiero decir, formaciones rocosas como esta normalmente no existen en esa parte del interior de la Tierra. Durante años, los científicos pensaron que la anomalía era un remanente de cuando el continente norteamericano se separó del noreste de África hace unos 180 millones de años. Este nuevo estudio indica que podría no ser el caso. Sugiere que la mancha está en realidad vinculada al proceso que separó Groenlandia de América del Norte solo hace unos 80 millones de años. La idea es que esta mancha es un remanente de cuando la masa terrestre se dividió, una pieza que nunca se asentó por completo. Estamos hablando de una mancha muy persistente porque todavía sigue en movimiento. Muy lentamente, pero sigue moviéndose.
avanza solo unos 20 kilómetros en 1.000.000 de años. Con el tiempo ya ha recorrido más de 1.800 kilómetros desde donde apareció por primera vez. Y ahora, neoyorquinos, atención, esta masa de roca abrasadora se dirige hacia ustedes. Está bien, sé que soy un poco dramático. La verdad es que realmente no tenemos de qué preocuparnos. Primero, los científicos dicen que ni siquiera se acercará a la ciudad por al menos 15 millones de años. Y en segundo lugar, aunque le llamemos masa, no es algo gelatinoso. No está resumando y definitivamente no va a abrirse camino a través de la corteza terrestre e invadir el metro de Nueva York ni nada por el estilo. Eso simplemente no va a pasar. ¿Cómo se verá la anomalía o qué podría hacerle al continente en el futuro? Sigue siendo un misterio para los geólogos, pero están bastante seguros de que no tendrá un impacto real en la infraestructura humana ni en nuestra vida diaria. No es como si de repente la lava fuera a brotar por el suelo de tu casa. Eso es porque, al final del día, la burbuja no es más que piedra, como cualquier piedra que ves en la calle, solo que súper caliente, enorme y enterrada profundamente dentro de la tierra. Para explicar por qué esta roca se encuentra en un lugar tan extraño, los científicos propusieron lo que llaman la teoría de la onda del manto. Así que piensa en ello como una lámpara de lava. Después de que los continentes se separan, la roca caliente y pesada puede desprenderse del fondo de las placas tectónicas en burbujas. Esas burbujas, o fragmentos de roca, se mueven debajo de la corteza y crean ondas. Cuando ese material caliente se desliza bajo un continente, actúa como la llama bajo un globo aerostático, le da un pequeño impulso al terreno. Luego, cuando los continentes se expanden y se dividen, se abre un espacio debajo y la roca semifundida lo llena con rapidez. Eventualmente se enfría, se vuelve más pesada y se hunde. Mientras tanto, el material del manto más caliente asciende y crea un área cálida llamada anomalía térmica. Este movimiento repentino sacude la base del continente. Imagina una fila de fichas de dominó. Una pieza cae y las demás la siguen. Bloques de roca empiezan a gotear hacia abajo uno tras otro y con el tiempo se mueven lentamente hacia el interior. Los científicos piensan que estas corrientes de roca continúan fluyendo, ondeando bajo la superficie durante millones de años. Saber todo esto es importante porque la anomalía podría haber influido en la conformación del terreno sobre ella. Por ejemplo, puede haber elevado algunas montañas antiguas durante los últimos millones de años. Eso ayuda a explicar un gran misterio de la región. ¿Por qué los Apalaches siguen en pie? Es decir, ¿por qué no se han desgastado tanto como cabría esperar después de tanto tiempo? Piénsalo, los Apalaches son ancestrales. Esta cadena montañosa en América del Norte comenzó a formarse hace cientos de millones de años, mucho antes que los dinosaurios. Con todo ese tiempo, la lluvia, el viento y la erosión ya deberían haberlas desgastado hasta casi desaparecer. Honestamente, algunos geólogos esperaban que fueran al menos colinas ondulantes, pero no. Todavía son montañas, bonitas además, y mucho más grandes de lo que deberían ser. Y aquí es donde entra en juego la burbuja. Mira, cuando una gigantesca bolsa de roca supercaliente se encuentra debajo de una cadena montañosa, realmente puede darle a la corteza un pequeño empuje. Es como poner un globo. Son las 7:59 AM cuando un hombre se despierta bruscamente en su cama por una poderosa y misteriosa fuerza. Mientras intenta averiguar qué está sucediendo, una gigantesca columna de agua de 30 metros de altura ya avanza hacia su ciudad natal. En 20 minutos, la mayoría de sus amigos y familiares pierden la vida cuando una pared de agua del tamaño del cielo arrastra edificios, árboles y automóviles. Y esto puede ocurrirte en cualquier momento. Es el día después de Navidad en 2004. Miles de turistas de Europa y América están disfrutando de las playas tropicales en Tailandia, Sri Lanka e Indonesia, cuando un poderoso terremoto submarino golpea la costa occidental del norte de Sumatra, Indonesia. Es un terremoto de magnitud 9,3, el más fuerte jamás registrado en Asia. Provoca uno de los tsunamis más grandes de la historia, el tsunami del día de San Esteban, que se cobra la vida de 230,000 personas en unas pocas horas.
La ciudad de Banda Aceh en Sumatra, Indonesia, hogar de 260.000 personas, es la más cercana al epicentro del terremoto. Menos de media hora después del sismo, enormes olas de hasta 10 pisos de altura golpean la ciudad. Más de 60.000 personas pierden la vida de inmediato. La destrucción es tan severa que casi nadie en su camino sobrevive. A continuación, el tsunami golpea Tailandia. Las olas avanzan a una asombrosa velocidad de 804 km por hora a través del Océano Índico. Alcanzan las costas de Phang Nga y Phuket aproximadamente 90 minutos después. A pesar de un intervalo de tiempo tan considerable, tanto los locales como los turistas son tomados completamente por sorpresa. Muchos bañistas incluso caminan hacia la playa, curiosos por la extraña retirada del mar, solo para ser golpeados por una imponente muralla de agua. Casi 5.400 personas, incluidos 2.000 turistas extranjeros, no sobreviven ese día en Tailandia. Una hora después, el tsunami golpea el sureste de India, cerca de Chennai. Las olas llenas de escombros avanzan kilómetros tierra adentro y se cobran la vida de más de 10.000 personas. Sri Lanka enfrenta una devastación aún peor. La isla pierde más de 30.000 personas y cientos de miles se quedan sin hogar. La increíble fuerza del tsunami es evidente incluso a gran distancia. 8 horas después, se cobra sus últimas víctimas en Sudáfrica, a más de 8.000 kilómetros del epicentro del terremoto. Allí, olas inesperadas sorprenden a los nadadores. Investigadores del Centro de Investigación de Tsunamis de la NOAA explicaron que la destrucción fue causada por la inmensa potencia del terremoto. Se originó en una falla de megaempuje, que es donde las placas oceánicas pesadas se sumergen debajo de placas continentales más ligeras. Estas fallas son las más grandes del mundo y se encuentran bajo el agua. El terremoto de 2004 rompió un tramo de 1.450 kilómetros de las placas india y australiana, 50 kilómetros bajo el lecho marino. Además, en lugar de un rápido sacudón, el terremoto duró 10 minutos y liberó una cantidad inimaginable de energía. Durante el evento, enormes secciones del lecho marino se elevaron 40 metros hacia arriba, lo que es un montón. Un movimiento tan repentino envió olas ondulantes colosales a través del océano. Imagínalo como tirar una enorme piedra en el agua. Lo que pasa es que las olas de tsunami no son como esas olas de surf que podrías imaginar. No, se asemejan a un río de aguas rápidas y embravecidas que inunda todo a su paso. Si te atrapan, es casi imposible sobrevivir. Si las poderosas corrientes no te arrastran, los escombros flotantes lo hacen. Por eso, durante los terremotos suele haber muchas heridas y menos pérdidas de vidas. Con los tsunamis ocurre lo contrario. Hay muchas menos lesiones que muertes porque es demasiado difícil sobrevivir. Los tsunamis catastróficos como el de 2004 son raros, por eso India y Sri Lanka no tenían antecedentes de tales desastres. Esta falta de experiencia combinada con la ausencia de sistemas de alerta hizo que las consecuencias del desastre fueran aún más trágicas. La gente no sintió el terremoto porque estaban lejos del epicentro. Y al no haber señales naturales de advertencia, ni alertas oficiales, ni antecedentes de tsunamis, las olas que golpearon las costas abarrotadas tuvieron efectos devastadores. Por cierto, el Océano Pacífico es el más grande del planeta. Es donde ocurren la mayoría de los terremotos y tsunamis. Tsunamis localmente dañinos azotan algunas partes de este océano aproximadamente una vez cada 1 o 2 años. El 76% de los tsunamis fatales registrados tuvieron lugar en el Pacífico. Y el 99% de las víctimas de tsunamis son causadas por tsunamis locales o regionales que ocurren con mayor frecuencia y golpean rápidamente. Pero entonces surge una pregunta. ¿Podría ocurrir nuevamente un tsunami tan devastador como el del día de San Esteban? Desafortunadamente la respuesta no es muy sencilla. De hecho, se ha establecido un sistema de alerta en el Océano Índico. Su objetivo es advertir a las naciones costeras sobre posibles tsunamis. Sin embargo, el comportamiento humano sigue siendo un desafío crítico. Esto se hizo evidente durante un simulacro real en 2012. En ese momento, muchos residentes de Banda Aceh, Indonesia, simplemente ignoraron las torres de evacuación después de una alerta de tsunami. La gente nunca aprende, ¿verdad? La red de alerta del Océano Índico utiliza sensores de presión submarinos ubicados cerca de las líneas de falla de las placas tectónicas. Estos detectan cualquier cambio y transmiten datos a las boyas de superficie, las cuales los envían vía satélite a los centros de control en tierra. Las autoridades analizan la información y deciden si emiten alertas y evacúan las áreas en riesgo.
ASEC, situado sobre una de las fallas más activas del mundo, implementó salvaguardias adicionales. Instalaron sirenas en las ciudades costeras y las personas reciben alertas en sus teléfonos celulares. Además, hay torres de evacuación, estructuras de concreto reforzado capaces de albergar a 500 personas. Son zonas seguras especiales. Las autoridades llevaron a cabo pruebas sobre cuán preparados estaban los habitantes. En 2009, 18 países del Océano Índico participaron en un simulacro de evacuación que simulaba un gran terremoto. Miles de comunidades costeras participaron en este simulacro y los funcionarios concluyeron que el ejercicio había sido un éxito. Avancemos rápidamente hasta la primera prueba real del sistema en abril de 2012. Un terremoto submarino de magnitud 8,6 al oeste de ASEC desencadenó advertencias de tsunami. Y aunque no hubo olas significativas, toda la situación reveló fallas críticas. Muchos residentes ignoraron las torres de evacuación y en su lugar optaron por huir en auto o motocicleta. Esto provocó embotellamientos en toda la ciudad, con personas varadas en áreas vulnerables a un potencial tsunami. Fue un caos. Algunos residentes incluso regresaron a la playa para buscar señales del evento, algo extremadamente peligroso para la vida. Así que, aparentemente, aún queda mucho por hacer en cuanto a la supervivencia frente a tsunamis. Pero lo que debes saber de memoria son las señales de un evento inminente. Primero que nada, está el fuerte temblor del suelo. Los terremotos intensos cerca de áreas costeras pueden generar tsunamis. Si notas que el agua en la playa comienza a retroceder a una velocidad alarmante, exponiendo el lecho marino a arrecifes y peces varados, corre. Luego puede haber sonidos oceánicos inusuales. Ten en cuenta que un fuerte ruido rugiente, similar al de un tren o motor de avión, puede acompañar a un tsunami que se aproxima. Si detectas alguno de estos signos de advertencia, no esperes las órdenes oficiales de evacuación. Abandona de inmediato las áreas costeras bajas y desplázate a terreno más elevado tan rápido como puedas. Si estás en casa, asegúrate de que los miembros de tu familia estén informados sobre el tsunami y sigan la orientación oficial. Debes recordar que los tsunamis generados localmente pueden golpear en minutos, por lo que tienes que actuar con rapidez. Si es un tsunami distante, es posible que tengas más tiempo para evacuar. Si no tienes la oportunidad de trasladarte tierra adentro, refúgiate en edificios altos de concreto reforzado. Evita quedarte en viviendas pequeñas o casas en áreas bajas. Si estás en un bote, mantente alejado de la costa. La actividad de los tsunamis no es tan peligrosa en aguas profundas. Por lo tanto, evita regresar al puerto durante una alerta. Si ya estás en el puerto, consulta con las autoridades portuarias para obtener orientación. Si te resulta posible moverte a aguas profundas, hazlo de manera ordenada. Puede ser más seguro para los propietarios de pequeñas embarcaciones abandonar su nave y dirigirse a terreno más alto. Y siempre prioriza moverte a un terreno elevado sobre salvar tus pertenencias. Si vives en una zona costera, también puedes tomar algunas medidas para proteger tu propiedad de antemano. Dado que la mayoría de las olas de tsunamis miden menos de 3 metros, podrías considerar elevar tu casa, lo que puede reducir los daños. También puedes consultar a un ingeniero para evaluar y reforzar tu hogar. Y por último, no olvides proteger las edificaciones anexas y crear cercas que les permitan a los animales llegar a terrenos más altos. Las olas del océano pueden hacerse mucho más grandes de lo que imaginábamos y ser mucho más peligrosas de lo que creíamos. Antes se pensaba que las olas solo se movían en 2 dimensiones, nada más suben y bajan, como cuando las dibujas en una hoja. Pero un estudio reciente muestra que las olas son estructuras tridimensionales, capaces de moverse en distintas direcciones. Este hallazgo indica que el océano es más complejo de lo que creíamos, y que los barcos, los parques eólicos, las plataformas petroleras y otras estructuras cerca de la costa quizá no estén listas para lo que viene. Para empezar, las olas rompen. Suena obvio, pero la verdad, todavía no entendemos a fondo cómo y por qué ocurre, ni todas las fases que intervienen. Lo que sí sabemos es que al romper, cambian de forma y se vuelven más empinadas. Para entender mejor el proceso, al inicio, los investigadores asumieron que las olas eran bidimensionales. Esa suposición era útil porque facilitaba estudiarlas, ya fuera en teoría, con simulaciones en computadora o en experimentos. Pero ojo, decir que las olas son bidimensionales no refleja cómo son en el océano. Cuando la mayoría piensa en olas, imagina las típicas, tranquilas, que ves en la playa. Las de aquí ocurren en mar abierto y se forman cuando se encuentran olas que vienen de muchos rumbos. Ese choque se da bajo ciertas condiciones del océano.
como en zonas donde se juntan dos mares, o cuando el viento cambia de dirección de golpe, como en un huracán, cuando se cruzan olas desde direcciones distintas. Aparece esta ola tridimensional. Para poner a prueba cómo se comportan estas olas únicas y qué tanto podrían volver más peligroso el mar, dos investigadores construyeron un tanque especial, como una alberca gigante, de unos 25 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Alrededor de ese tanque instalaron 168 paletas mecánicas. Funcionan como manos gigantes que empujan el agua de un lado a otro para generar olas, tal cual cuando pasas la mano por el agua en la tina. Pausa el video y ve a hacerlo ya. No, espera, era broma. En fin, estas paletas pueden generar olas de distintos tamaños y formas. Además, absorben las olas que regresan para que no reboten por la alberca y arruinen las pruebas. Debajo del tanque colocaron 28 ventiladores enormes que empujan el agua de lado a lado para simular corrientes, imitando cómo se mueve el océano. En conjunto, hacen circular unos 2.400.000 litros de agua, todo para crear una especie de mini océano controlado, con tecnología bien impresionante. ¡Listo! Todo quedó montado y era hora de probar. El experimento mostró que las olas tridimensionales pueden volverse el doble de empinadas que las bidimensionales antes de romper. Te explico. Las olas normales que ves en la playa rompen cuando alcanzan un ángulo muy pronunciado. Tienen un límite, una inclinación máxima. Si lo superan, rompen. Lo que dice este estudio es que en mar abierto pueden llegar a ser hasta un 80% más empinadas que ese límite antes de empezar a romper. Eso también significa que pueden alcanzar casi el doble de altura que una ola normal antes de empezar a romper. Pero hallaron algo más interesante. Normalmente, cuando una ola rompe, se forma una cresta blanca, esa parte espumosa de arriba. Y ya que rompe, se acabó, pierde su energía. Pero cuando estas olas multidimensionales llegan a ese punto, no aparece la cresta blanca. Pueden seguir creciendo. Pasa porque su energía no se concentra en una sola dirección, lo que les permite seguir aumentando, aun cuando alcanzan el límite de inclinación en el que se supone que deberían romper. Es como si estas olas tridimensionales redistribuyeran la energía y siguieran acumulándose en medio del océano. Eso implica que, en conjunto, pueden hacerse hasta 4 veces más empinadas y grandes de lo que creíamos posible. Estamos hablando de olas enormes que pueden surgir de golpe en pleno océano. Suena inquietante, por decirlo menos. Por eso, por seguridad, es clave entender cómo ocurre este fenómeno. Tal vez los edificios y casas junto a la playa no estén tan en riesgo por esto, pero estas olas gigantes sí amenazan más a lo que está mar adentro, como plataformas petroleras, parques eólicos y embarcaciones. Este hallazgo abre preguntas serias sobre si estas construcciones, tal como las diseñamos hoy, son seguras y podrían soportar patrones de oleaje tan extremos. El asunto es que los marinos llevan siglos intentando advertirnos. En el siglo XIX, un explorador francés llamado Jules Dumont d'Urville, hice mi intento, reportó haber visto olas monstruo de más de 30 metros de altura durante sus travesías, aunque era muy experimentado y respetado, y otras 3 personas confirmaron que sí había pasado, su relato fue desacreditado. Como este caso, todos los relatos sobre olas gigantes y descontroladas en medio del océano se descartaron como mitos, historias de marineros para adornar la aventura. ¿Quién no, verdad? La ciencia empezó a tomarlos en serio hasta 1995. Cuando por fin se midió por primera vez una ola monstruo. El hecho ocurrió en una plataforma de gas en el Mar del Norte, a unos 160 kilómetros de la costa de Noruega. La estructura se diseñó para aguantar una ola de unos 19 metros y medio. Y aún así, creían que algo así pasaría solo una vez cada 10.000 años, pero no estaban listos para lo que ocurrió el día de Año Nuevo, cuando una ola monstruo de unos 26 metros, unos 6 metros y medio más de lo previsto, golpeó la plataforma. En un caso más reciente, en 2018, 8 hombres iban en un barco pesquero de unos 19 metros, a más de 640 kilómetros al noreste de la isla grande de Hawái, cuando de pronto los golpeó un par de olas monstruo.
Una pegó en la popa y la otra azotó de costado. Fue demasiado. Mucha agua pasó por encima, inundó la nave y la arrastró hacia el fondo. La tripulación tuvo que abandonar el barco y subir de inmediato a una balsa. Por suerte, los rescataron a todos sin lesiones. Estos son apenas algunos ejemplos de que nuestras plataformas y barcos actuales quizá no estén listos para olas monstruo. Por eso, expertos proponen que los diseñadores refuercen los buques para soportar el doble de la altura de ola significativa. Claro, habría que convencerlos, porque eso encarece los costos. Ahí va un dato convincente. Se estima que entre 2011 y 2018 se registraron en el mundo unas 210 olas de este tipo, pero es muy probable que la cifra real sea mucho mayor. ¿Qué detona las olas monstruo? Sigue siendo un misterio, pero sabemos que no las provoca el movimiento del fondo marino. Más bien, parecen ligadas al mal tiempo. En la bahía de Tampa, por ejemplo, la mayoría llega desde el oeste, sobre todo cuando hay tormenta o mucho viento. Aún así, no podemos decir que esa sea la causa principal en todo el mundo. Expertos creen que hay varios factores en juego. Lo preocupante es que pueden aparecer sin aviso. El mar abierto puede estar en calma total y de pronto todo se vuelve una lucha por sobrevivir. Entonces, ¿podemos predecir este fenómeno? Parece que sí. En un estudio muy reciente, crearon un sistema computacional que usa mediciones de boyas para anticipar olas inusualmente grandes con 5 minutos de ventaja. Detecta cerca de 3 de cada 4 olas monstruo. Aunque lanza algunas falsas alarmas, los investigadores dicen que por seguridad, es mejor saber que podría venir una ola así que no saberlo. Y en eso creo que todos coincidimos.